Dios le entregó toda su casa a Jesús, a Moisés y a Aarón, el sumo sacerdote. Podemos ver cómo Dios nos aclara cuál es el trabajo de Jesús. El trabajo de Jesús es ser mensajero de Dios y sumo sacerdote. Dios le dice a su pueblo, considérenlo. Considérenlo, porque yo le entregué toda mi casa. Porque yo le entregué toda mi casa. Dios mismo ha puesto a Aarón sobre todas las ofrendas sagradas que el pueblo de Israel le lleva. Y nos dice la palabra del Señor más adelante que Dios le entregó también a sus hijos. Dios nos dice, a ti, sumo sacerdote, y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas, como su porción perpetua. A ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas, como su porción perpetua. De las ofrendas que Dios nos está hablando es de las ofrendas sagradas que el pueblo lleva a la casa del Señor. ¿Por qué Dios nos dice que le da al sumo sacerdote todas las ofrendas de su casa? ¿Por qué Dios nos dice que se las entregó a Jesús y que se las entregó a Moisés? Es porque Dios, en el momento que el sumo sacerdote es llamado por Dios y depositado en su casa y en su altar, luego de que Dios lo santifica, lo purifica, lo limpia, el mismo Dios desciende sobre él. Cuando hablamos del sumo sacerdote, hablamos de Dios. Por esto nadie puede llamarse sumo sacerdote, nos dice Dios en Hebreos 5. Dios nos dice que nadie puede tener este honor si Dios no se lo ha dado. Dios mismo desciende sobre el sumo sacerdote. Hay ocasiones en las cuales Dios nos muestra claramente que Él vive en el cuerpo del sacerdote, en el cuerpo del sumo sacerdote. En un momento dado, en el momento que Aarón faltó al Señor preparando el becerro de oro, en un momento dado, luego de que Moisés lo reprende, luego de que él se arrepiente, la palabra del Señor nos muestra y nos revela cómo Aarón le dice mi Señor. Aarón se expresa luego de que se arrepiente a Moisés. Aarón se expresa como si estuviese hablando con el mismo Dios. Es porque Aarón en ese momento, luego de que se arrepintió, él tenía una conexión espiritual con Moisés. En ese momento, él le habló al espíritu que Moisés cargaba, al espíritu que Moisés
carga, Aarón le dijo, mi Señor, luego de que Dios lo perdonó a través de su hermano Moisés. Dios mismo habitaba tanto en el cuerpo de Moisés como en el cuerpo de Jesús. Por esto, el sumo sacerdote no puede nombrarse él mismo. Nadie puede nombrar a nadie, ni sumo sacerdote ni sacerdote. Dios mismo es quien habita en él. La palabra del Señor nos muestra a través de Ezequiel. En un momento dado, Dios nos dice que la puerta que da al norte, por esa puerta nadie puede entrar, porque por ahí entró Dios. Cuando Dios se expresa diciéndonos, por ahí entró Dios, por ahí entró el Señor, de quien Dios está hablando es del sumo sacerdote. Es del sumo sacerdote, al cual Dios le entregó toda su casa. Al cual Dios le entregó toda su casa. El sumo sacerdote y sus hijos son responsables de la santidad de la casa del Señor, de la santidad de la casa del Señor. A ti y a tus hijos les he dado, dice el Señor, todas estas ofrendas sagradas como su porción perpetua. Todos los alimentos de libación que el pueblo de Israel lleva a la casa del Señor, todos estos alimentos le pertenecen al sacerdote y a los levitas. Y nos dice la palabra del Señor que Dios se las entrega. Dios le entrega estas ofrendas que lleva al pueblo como su porción perpetua. Estas ofrendas son santas, le dice el Señor. Es porque las ofrendas que el pueblo lleva de libación, puede que el pueblo lleve otras ofrendas, como ofrendas de grano, puede que el pueblo lleve una cabra o cualquier otro animal según el pecado que haya cometido. Estas ofrendas le pertenecen al sacerdote y a los levitas. El sacerdote las tiene que preparar en el momento de la ceremonia. El olor grato espiritual que sale de estos animales cuando son sacrificados, cuando son cocinados, ese olor grato va a Dios espiritualmente. Dependiendo la ofrenda que esté llevando el pueblo, luego Dios va a hacer su trabajo espiritualmente en el pueblo. El sacerdote, luego de preparar las ofrendas, aquellas que son para el perdón, aquellas ofrendas que el pueblo lleva de arrepentimiento, son una de las ofrendas por las cuales o con las cuales el sacerdote, luego de que prepare el sacrificio, esta ofrenda es una de las que el sacerdote tiene que tomar para sentarse a comer con Dios.
Dios toma esta ofrenda. Dios toma esta ofrenda por sacrificio que el pueblo lleva y se alimenta en el momento que el sacerdote se sienta a cenar.